La ley de amnistía para la liberación de los arrestados por razones políticas fue la principal propuesta de los candidatos de la Mesa de la Unidad previo a la elección parlamentaria de hace un mes, y ahora se convertiría en la prioridad para la mayoría opositora que justamente el día de hoy asume el control de la Asamblea Nacional. Una petición que no solo se ha escuchado en territorio venezolano, sino que ha sido punto en la agenda de distintos organismos y organizaciones de derechos humanos en el mundo entero. Previo a la instalación del Parlamento, Amnistía Internacional recordó a los nuevos legisladores la necesidad de que se conviertan en vigilantes del respeto a las libertades fundamentales y garantes del cumplimiento del Estado de Derecho. La palabra empeñada. La liberación de los presos políticos del régimen chavista representaría el cumplimiento de una promesa de campaña por parte de los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. 5 de enero de 2016 se instala la nueva Asamblea Nacional. Primera decisión de la nueva Asamblea Nacional, la directiva. Una nueva directiva. Y esa Asamblea Nacional, en sesión permanente, despachar en cuestión de horas una ley para la amnistía y la libertad de los presos políticos. Fue una bandera antes de los comicios en los que la mayoría ciudadana se expresó con los votos. Electores que ahora esperan por la materialización de un instrumento que permita que quienes fueron encarcelados por expresarse contra el régimen vean la luz en la libertad. Y yo exhorto a Nicolás Maduro que se ponga a la orden de la nueva Asamblea Nacional. Eso es lo que debe hacer una persona en su posición. ¿Qué debería hacer el gobierno? Como un gesto, libere a los presos políticos. La excarcelación es un tema en la comunidad internacional. No son pocos los organismos que se han pronunciado en contra de la violación de los derechos humanos, civiles y políticos conculcados por el chavismo. En el nuevo año y por la instalación de la Asamblea Nacional, ahora de dominio opositor, Amnistía Internacional insiste en que el legislativo puede y debe convertirse en el garante de las libertades fundamentales. La Asamblea Nacional debe asimismo adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad inmediata e incondicional de los presos de conciencia y de cualquier persona que enfrente procesos judiciales basados únicamente en cargos motivados políticamente, no sustentados en evidencias sólidas y fehacientes. A través de un comunicado, la organización no gubernamental también clamó por el desarme de los grupos que crean terror en las calles, mostrando la fuerza y el respaldo del gobierno, la depuración del Poder Judicial para garantizar una justicia imparcial y procurar que Venezuela admita de nuevo el sistema interamericano y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Al frente, un régimen que no permite ni admite, que niega y se cierra en una sola posición sin posibilidad de diálogo. A los Estados Unidos está enloquecido porque el monstruo de Ramo Verde está preso y va a seguir preso, bien preso que está. Nicolás Maduro incluso ha ido más allá de lo que su antecesor y a quien denomina su padre político Hugo Chávez llegó en esa persecución a quienes se manifiestan en contra del proyecto político instaurado en Venezuela tras las elecciones de un domingo 6 de diciembre en el año 1998. Leopoldo López, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, Manuel Rosales y decenas de estudiantes detenidos por protestar engrosan una lista de quienes esperan volver a las calles en una Venezuela que con el triunfo de otro domingo 6 de diciembre en el año 2015 decidió ¡Libertad! Bueno, justamente esto es lo que hacen los pedidos de Amnistía Internacional, y aquí estamos con los protagonistas de la noticia en la mañana de NTN 24. Establecemos contacto en Londres, Inglaterra, con Guadalupe Marengo. Ella es directora adjunta de Amnistía Internacional para América Latina. Señora Marengo, un gusto tenerla aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenida. Falta poco. ¿Qué tal? Buenos días. Y a la vez pareciera que falta mucho. La cuenta regresiva para esta instalación de la Asamblea Nacional ha sido una carrera de maniobras adelantadas por el chavismo para tratar de dinamitar la mayoría calificada obtenida por la oposición en las pasadas elecciones de diciembre, dejando así un panorama de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, sobre cómo va a comenzar a funcionar el nuevo Parlamento y también temores de confrontación. Ante todo esto, ¿por dónde debe empezar la nueva Asamblea para priorizar estos derechos humanos de todos los venezolanos que ustedes solicitan? Sí, como cualquier Asamblea Nacional, no nada más en Venezuela, sino en el mundo, deben dar prioridad a los derechos humanos. En Venezuela se están violando los derechos humanos constantemente. En los últimos años la situación ha deteriorado. Entonces,
Es importantísimo que a partir de hoy, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional, se mande una señal clara que cualquier proyecto de ley, cualquier cosa que se esté legislando, se va a dar prioridad a los derechos humanos. Entonces, número uno, hay que liberar a los presos de conciencia. Es importantísimo que se libere tanto a Leopoldo López como a Rosmith Mantilla, dos presos de conciencia que Amnistía ha estado trabajando en los últimos años. Que se aseguren de que no haya más gente en las cárceles por razones políticas sin que hayan cometido ningún crimen y no hayan abogado por la violencia. Segundo, es muy importante también que los legisladores vuelvan a tomar en serio la jurisdicción de la Corte Interamericana y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un sistema que en la región ha funcionado de manera y muy importante para velar por los derechos humanos de las personas cuando el sistema interno no puede velar por ellos. Ahora, señora Marengo, usted hablaba en el comunicado de Amnistía Internacional, hacían especial énfasis en pues, la protección de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos. Sin embargo, vemos cómo incluso el propio derecho de los legisladores ha sido violentado en las últimas semanas, tomando en cuenta, por ejemplo, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la semana pasada de impugnar contra la propia Constitución Nacional de Venezuela, que dice que estas personas ya fueron decretadas por el Consejo Nacional Electoral como diputados, pero pese a ello el Tribunal Supremo de Justicia los ha impugnado y posiblemente no podrán tomar posesión el día de hoy. ¿Qué opinión le merece a usted todas estas artimañas que ha tomado el oficialismo en Venezuela, el chavismo en Venezuela, para impedir que los diputados electos por voto popular el pasado 6 de diciembre tomen posesión el día de hoy? Y encima también lo que ocurrió anoche con Nicolás Maduro, que le quitó poder a la Asamblea Nacional. A nosotros nos parece importante que la Asamblea Nacional se le permita trabajar como se le tiene que permitir trabajar en un Estado de Derecho. Hay el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y está el sistema de justicia también. Son tres poderes importantes en un Estado de Derecho que tienen que existir precisamente para que se velen por los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Entonces esperamos que en este contexto el Ejecutivo deje trabajar con transparencia y con independencia y con imparcialidad a los legisladores que han sido electos en las últimas semanas. Y que haga lo mismo también con el Poder Judicial, que se asegure que el Poder Judicial sea independiente, que sea imparcial, y no solo que se asegure, sino que esté orgulloso de tener un Poder Judicial independiente e imparcial. Eso es lo que le corresponde hacer al Ejecutivo en estos próximos días y en estos próximos meses y para el futuro. Si verdaderamente está comprometido en que se velen por los derechos humanos de todas las personas en el país sin discriminación y de que exista, como muchas veces lo ha dicho este presidente y como está muy claro también en la Constitución del país, que se está viviendo en un Estado de Derecho. Estamos dialogando aquí en la mañana de NTN 24. Guadalupe Marengo, ella es directora adjunta de Amnistía Internacional para América Latina. Durante los últimos 16 años, señora Marengo, el oficialismo ha gobernado prácticamente sin restricciones. Actualmente, bloquear las iniciativas que pueda tener en el Parlamento la nueva Asamblea podría significar infligir más daño a la popularidad del chavismo, que ya de por sí está golpeada. Bueno, esperemos que esa verdaderamente no sea la situación. Estamos hoy en un 5 de enero, comenzando con una nueva Asamblea Nacional, un nuevo año. Entonces estamos todos a la expectativa y muy esperanzados de que se esté comenzando un nuevo capítulo en materia del respeto de los derechos humanos de todos y todas las venezolanas. Una parte importante del respeto de los derechos humanos es también tomar atención a esa inseguridad que hay en Venezuela. Veíamos con el cierre del 2015, Venezuela cerró con una cifra de más de 27.000 muertes violentas tan solo en un año. En el comunicado que ustedes hacen dice que son imprescindibles iniciativas relativas a los altos índices de violencia y criminalidad. Desde su perspectiva, ¿cuál debería ser la medida que debería tomar la Asamblea de forma inmediata para atacar este tema?
de forma inmediata es un plan claro del control de armas, pero un plan claro que comience con mandar una señal clara que no se va a tolerar la violencia, porque una de las cosas que ha pasado en los últimos años es que no ha habido una clara dirigencia y de manera pública de los líderes en el país diciendo que no van a tolerar este tipo de violencia, y no lo han seguido con acciones claras y contundentes de un plan claro para controlar las armas que existen en el país. Ahora, el Poder Legislativo también dice parte de este documento: debe tomar medidas urgentes y decisivas para dar respuesta a los grandes retos que afronta el país, creando puentes, vías de diálogo. ¿Cómo establecer el diálogo con el chavismo? Yo creo que es importante que cuando existe la polarización que ha existido en Venezuela en los últimos años y que ha sido creciente, que las dos partes se sienten a la mesa y encuentren esos puntos que son importantes, que los dos dicen que los dos quieren respetar los derechos humanos de todas las personas, quieren que Venezuela sea un país en el que el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la no discriminación exista para todos. Los dos grupos opositores dicen eso, se tienen que sentar a la mesa y ver cómo juntos van a trabajar para construir un país en el que se respeten todos esos derechos humanos. Sin duda, el día de hoy comienza un nuevo capítulo en la historia contemporánea de Venezuela. Vamos a agradecer a Guadalupe Marengo, directora adjunta de Amnistía Internacional para América Latina, por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted.